Hola, hola, soy tu amigo Miguel Ángel Alegre Rubina y hoy día vamos a tocar un tema muy importante que es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y para ello pues hemos invitado a una persona que tiene experiencia, que está dentro del sistema, alguien que justamente investiga si estos hechos son o no un delito. Y para ello hemos invitado a la fiscal especializada en violencia, Mónica Quijano. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar hoy día contigo, Miguel. Mónica, hoy en día pues esta ley que hace unos años atrás no se usaba mucho, hoy día se ha vuelto súper popular, todo el mundo la usa y ahí vamos a ver más adelante unos cuestionamientos si lo usan para bien, si lo usan para mal, pero es una ley muy importante pues porque se establecen ciertos tipos de violencia. Mónica, ¿cuántos tipos de violencia hay en la ley 30364? En la ley 30364 tenemos la violencia física, violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. Tenemos también que tener en cuenta que esta ley es 30364, Miguel, fue dada pues en el año 2015, pero que es una ley muy amplia, ¿no? Tan completa a nivel de otros países. Nuestra ley es completa, pero no es tan completa que no le estamos dando y desarrollando que se cumpla esta ley a nivel nacional, en todas las cortes superiores de justicia, ni en el Ministerio Público, ¿no? Nos ha quedado muy grande la ley y no la hemos desarrollado como debería ser a nivel nacional, porque solamente hay como aproximadamente casi 8 cortes que tienen este sistema especializado de violencia no tienen, contra la todas mujer. Las cortes en el Perú no tienen este no sistema tienen especializado de juzgados especializados en violencia contra la mujer. No todas las cortes a nivel nacional las tienen, igual que en las fiscalías, ¿no? Que debería ser que se dé esto a nivel nacional. Mónica, una de las grandes quejas que siempre he escuchado es de las mujeres, de los hombres, incluso de la comunidad LGTB. Dicen, voy a la comisaría a presentar mi denuncia y no quieren tomar mi denuncia. ¿Qué se debe hacer en estos casos? ¿Se puede presentar la denuncia en otros lugares distintos a la comisaría o es el único lugar donde pueden denunciar? Justamente lo que falta es que la población tenga conocimiento que hay muchos lugares para presentar la denuncia, no necesariamente en la comisaría. Puede ser en cualquier fiscalía, ¿no? Sea el Ministerio Público, existe una fiscalía de turno de violencia contra la mujer, o en casos que no hay una especializada, una de familia de turno que absorbe ahorita estos casos, ¿no? Que puede recibir inmediatamente a la agraviada la denuncia en el acto, en flagrancia. Igual también puede denunciar en cualquier juzgado del Poder Judicial de turno. También siempre en la sede de un juzgado va a haber un juzgado de turno. Y puede denunciar también de frente, sin ir antes a la comisaría, en cualquier fiscalía, en cualquier juzgado, en los centros de emergencia mujer. Puede también denunciar ahora por los medios virtuales, llamando a la línea 100, llamando también al 105, y en las comisarías. Es deber del personal policial recibir la denuncia. Ellos tienen el deber de recibir todo tipo de denuncia. En estos casos, Moniquita, si no proceden, hacer una denuncia a la inspectoría. Entonces podemos decirle a todos que hay básicamente 3 lugares que implica la ley, que es la comisaría, la fiscalía y directamente a los juzgados de violencia cuando los haya ahí. Y adicionalmente pues tenemos la línea 100, 105, ¿no? Y otros canales que ellos derivan luego al sistema de violencia. ¿Qué debe hacer una persona que va a la comisaría y el policía no le quiere tomar su denuncia, que es la queja? ¿Ese policía está actuando bien, está actuando mal, está cometiendo un delito? ¿Qué está haciendo ese policía que no quiere tomar la denuncia? En este caso estaría pues cometiendo ahí un delito, porque ellos tienen el deber de prácticamente de recibir todo tipo de denuncia. Y tenemos que tener en cuenta que en las comisarías, el área que es encargada de recibir los casos de violencia familiar o todo tipo de violencia es ahorita que lo está realizando el área de familia. El área de familia en las comisarías a nivel nacional son las personas que van, las encargadas de recibir este tipo de delitos de violencia. Si en caso ellos no lo cumplen, inmediatamente denunciar a la inspectoría, a estos malos policías,
y también pueden en este caso proceder a comunicarse con un fiscal de turno, el Ministerio Público, señalando que no les han recibido la denuncia, o directamente, como le digo, ir a la Fiscalía, al juzgado de turno del Poder Judicial, a los centros de emergencia mujer, o en todo caso ahora se puede hacer las denuncias por medios virtuales, sea WhatsApp, los teléfonos también que salen del Ministerio Público a nivel nacional. Todos los distritos fiscales tienen sus páginas de Facebook y ellos cuelgan los números de turno para hacer las denuncias, al igual que las cortes, ¿no? A nivel nacional. Mónica, algunas veces ocurre que, por ejemplo, viene la persona que ha sido agredida y dice: no puedo presentar una denuncia porque no tengo pruebas, pero me ha pegado, mi ojo está morado, mis manos están moradas, ¿no? Me ha pateado, me ha golpeado, pero no tengo pruebas, dice. Y otros dicen: me ha insultado por teléfono, me ha hecho tal cual cosa, pero no puedo presentar mi denuncia porque se ha quedado con mi cartera. Entonces, aquellos casos pues donde el hombre violenta a la mujer, por decir, le quita la cartera y no tiene un DNI, sin tener el DNI, ¿puede presentar la denuncia en alguno de estos establecimientos que se ha indicado? En este caso, si van a la comisaría, puede presentar la denuncia porque el personal policial puede sacar una C4, ¿no? Tienen acceso a la RENIEC, a corroborar que es la persona, ¿no? No hay en todos los entes operadores de justicia tienen acceso a la RENIEC en estos casos para recibir la denuncia verbal. Hemos tenido casos inclusive de menores que han sido violentados físicamente en flagrancia y vinieron de frente al Ministerio Público a hacer la denuncia, el mismo menor como que vino a hacer la denuncia que había sido agredido por su padre, y el menor vino porque su madre también era víctima de violencia y ella no se atrevía a denunciar. Es así que este niño llega a la sede fiscal sin DNI y el Ministerio Público le recibe la denuncia porque siempre hay una fiscalía de turno. Al recibir la denuncia nos dimos con la sorpresa que no tenía DNI a los 13 años. Ojo. Y nosotros ahí llamamos, trabajamos en forma articulada y llamamos a la RENIEC y RENIEC se hizo cargo y en menos de 24 horas pudo acercarse y tramitar el DNI. Esta ley 3364 trajo muchas cosas nuevas, espectaculares. En su momento muchas conferencias, cátedras dimos sobre esto, y algo que a mí me parecía espectacular es que en esta ley los menores de edad pueden presentar directamente la denuncia. Mónica, en tu experiencia como fiscal, ¿cuál es más o menos la incidencia de menores que directamente van a presentar la denuncia? Porque ahora esta ley les permite denunciar. Sí, bueno, ha aumentado ahorita, como se está publicitando lo que es más la ley 30364, se está haciendo trabajos de prevenciones a nivel de colegios, a nivel de municipalidades. Los menores ya tienen conocimiento de que ahora si son víctimas de algún tipo de violencia pueden denunciar, ya sea violencia sexual, violencia física o psicológica. Es así que hay casos que los mismos menores usualmente suelen contar que son víctimas de violencia sexual a los profesores, ¿no? Y como ahora trabajamos articulados y según la ley, muchas veces también las profesoras del colegio directoras han denunciado estos hechos al enterarse que la menor les ha contado eso. Y los menores víctimas de violencia, como el menor que te comenté, cansado de ver la violencia que sufría su madre y él también, por sus propios medios, fue a denunciar y es recepcionada inmediatamente la denuncia a la víctima. En este caso, si los progenitores son los agresores, el Ministerio Público puede ejercer representación legal de oficio, al igual que el Ministerio de la Mujer. Entonces, ellos van a tener una representación de oficio que va a actuar por ellos, ¿no? Hasta poder ubicar realmente un familiar más cercano. Mónica, has dicho algo espectacular. Otra de las cosas que trajo es, si un colegio, un profesor, un director toma conocimientos de hechos de violencia normales o con connotación de tipo sexual, si el colegio, el director quiere denuncia, o si el colegio, el profesor quiere presentar una denuncia, o es una obligación que la ley le establece. No, es una obligación que la ley lo establece. La ley 30364 establece que las personas, los otros profesionales que tengan conocimiento de un hecho de violencia, ya sea en un centro educativo, sea un director de colegio, un profesor que ya tome conocimiento, tiene que inmediatamente comunicar a la Fiscalía, al Ministerio Público,
para nosotros poder actuar, resguardar la seguridad de la víctima, el bienestar del físico y psicológico del menor, al igual también con los otros profesionales, ya sean médicos, de hospitales, de otros profesionales que sean testigos de ellos, también ya es obligación de poner a conocimiento estos actos. Es así que a veces también nos ofician los hospitales cuando ya han menores golpeados o mujeres maltratadas. Ellos denuncian porque a veces la persona en ese momento que está lesionada no quiere denunciar, pero ellos nos comunican porque ven el tipo de lesión y nos dicen: ha habido un acto de violencia física, doctora. Entonces nosotros tenemos que acercarnos al hospital y empezar nuestra investigación para poder sancionar al agresor, ¿no? Entonces, al igual también que nosotros como sociedad no debemos de quedarnos callados, porque cualquier persona puede denunciar una violencia hasta en forma anónima si no quiere dar el nombre, y no debemos, si somos testigos de ellos, debemos denunciar, ¿no? Eso sí, tendremos que todos tomar conciencia de que esos hechos no se pueden permitir. Si una persona es agredida físicamente y, como nos dicen, no tengo prueba, ¿cuál sería la prueba? Si una persona en este momento denuncia un hecho, se le va a recibir la denuncia e inmediatamente toda víctima de violencia se le va a brindar, en este caso, se le va a actuar la ficha de valoración de riesgo, la denuncia, ficha de valoración de riesgo, pasará en ese momento el informe psicológico en una pericia psicológica, si estamos hablando de una denuncia psicológica, o un certificado médico legal, y la declaración. Nosotros en ese momento que denuncia se inicia la investigación y se empieza a recabar elementos de convicción. Entonces, ahí nosotros, en ese recabamiento de elementos de convicción, paralelamente, inmediatamente se está comunicando ya al juzgado de familia para que emita las medidas de protección. Así es, Mónica, ya saben todos, como él ha escuchado a la fiscal, si eres víctima de violencia física, te han dado un golpe, van a establecer pues que pasen un examen médico legista, y este resultado del examen médico legista va a ser la prueba. Así que si te quitaron tu cartera, tus documentos, todo, igual ve y denuncia, porque la prueba eres tú, es la agresión que está en tu cuerpo, tú lo puedes hacer. Haz valer tus derechos. ¿Ya? Mónica, otro tema que por ejemplo, la violencia física todavía no es muy discutible porque hay una agresión real y todo, pero muchos están diciendo de que se está utilizando este proceso de violencia para casos buenos, pero también como una herramienta del mal, para perjudicar a personas, y básicamente pues porque durante la pandemia y luego de la pandemia, con el solo hecho de la denuncia de alguien, sin mayor actividad probatoria, se declara agresor a alguien y luego pues se inicia la parte de sanción, pero básicamente ya está siendo declarado un agresor. Entonces, cuando hay la violencia psicológica, ¿qué pruebas en esta primera de protección, que está a cargo del juez de violencia, qué pruebas debería tener el juez para dictar medidas de protección? Ya, en este caso, pues, si estamos hablando de una violencia psicológica, lo primero que tendría que tener el juez de familia, en este caso, tendría que tener la pericia psicológica de la víctima. Muchas veces teniendo que le salga la afectación, ya sea psicológica, cognitiva o conductual. Tiene que señalar básicamente que tiene una afectación psicológica, cognitiva y conductual. Ese es el factor de que sí está inmerso en un tema de violencia psicológica. Entonces, eso es, esa es la prueba más contundente para el tema de violencia psicológica respecto a ese delito. Claro, pero hay que tener en cuenta que la ley permite, ojo, evaluaciones emitidas por un psicólogo privado, permite por una posta médica de una parroquia y del CEN, básicamente, y la mayoría pues que elabora, a excepción del Ministerio Público, no son peritos. Entonces, básicamente con una prueba o evaluación psicológica de alguien que no es un perito, se termina indicando que hay algún tipo de afectación. Claro que si bien es cierto, esto luego se va a discutir en la etapa penal, pero en esta etapa de protección se termina pues poniendo como agresor a alguien que no es agresor, el que no se siente no agresor presenta su recurso de apelación. Es más, hay infinidad de expedientes que ni siquiera tiene evaluación psicológica, ni siquiera con el solo dicho de la persona,
otorga medida de protección, se presenta recurso de apelación, se va a la sala, se le sustenta a la sala que no ha cumplido con lo que dice la ley, pero la sala dice, como esto es preventivo, esto es una prevención, entonces se van a mantener las medidas de protección. Pero básicamente, ¿cómo queda esta persona que nunca agredió? Que realmente fueron y presentaron denuncias falsas. Tengo un montón de casos que justamente se ha apelado, porque incluso la persona ni siquiera estaba en el lugar que dice que estuvo. O sea, básicamente, que fue al colegio a llevarse a los niños, que fue a la casa tal día y el señor estaba de viaje. O sea, se prueba que ni siquiera estuvo físicamente en el lugar y se termina manteniendo las medidas de protección. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que el juzgado de familia da las medidas de protección a la mínima denuncia que señale que hay una víctima de violencia, porque ellos se rigen en el principio precautorio de cautelar la integridad física y psicológica de la víctima en ese instante, pese a que en ese momento quizás no esté el informe psicológico, pero ellos de buena fe, en este caso, reciben la denuncia y si esta víctima está diciendo que ha sido agredida de violencia, ellos a fin de resguardar, de cautelar la integridad física, emiten esas medidas de protección. Claro, la parte contraria está a salvo en su derecho porque para poder apelar esas medidas de protección. Y si A o B, supongamos que no se las den, ¿no? A nivel ya superior, esto va a ir a una vía penal. Una vez que entre a la etapa de sanción con el juzgado, con el fiscal ya especializado de violencia contra la mujer y el juzgado especializado de violencia contra la mujer, se va a recabar más elementos de convicción a detalle, como ya son las declaraciones, de repente otra nueva pericia, ¿no? Para ver cómo está, si se mantiene el estado de afectación psicológica, los testigos, las cámaras, las cámaras también de vigilancia, los otros los órganos de prueba, ya sea videos, audios, documentales. Entonces, ya pudiendo analizar toda la convicción, ya ahí el fiscal propondrá si en esta persona sí tiene mérito a formalizar su denuncia o no. Y si en el caso que ya es un archivamiento, el fiscal ya también comunica al juzgado de familia del archivo de esa denuncia a nivel sanción. Entonces ahí ya la parte que ha sido denunciada y que se ha probado que no ha pasado esta violencia, puede pedir en este caso que también ya se archive el mérito a la sanción que ha sido absuelto, que no ha habido mérito para formular su denuncia, que ya también se anule en este caso las medidas de protección. Yo me acuerdo cuando recién salió la ley, estaba el artículo 23 de la ley. ¿Qué decía el artículo 23? Que las medidas de protección estaban supeditadas a que proceda el fiscal con la causa penal. Es decir, en aquellos casos donde archivaba, automáticamente se quedaban sin efecto las medidas de protección. Yo y muchos abogados luchamos para que se corte justamente esta vinculación que tenía la etapa de sanción con la etapa de protección en el artículo 23 y se logró ese objetivo, se logró que se corte, que se separe. Pero ahora que pase el tiempo y vemos tantas denuncias falsas, ¿por qué son falsas? Porque cuando vamos a la etapa de sanción, el fiscal investiga y efectivamente no ocurrió el hecho, no ocurrió tal como se dijo. Hay pruebas de que no estuvo presente, ni siquiera en el lugar. Hay pruebas cuando se hace la pericia psicológica, porque el Ministerio Público sí cuenta con esto, porque nosotros son evaluaciones, no son pericias. Se determina que no hay afectación, o si hay una afectación es producto de otro tipo de agresión, ¿no? Entonces, básicamente ahora nosotros que promovimos esto en algún momento, nos cuestionamos que si nuestra acción ha sido el remedio peor que la enfermedad, ¿no? O sea, básicamente muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que vamos por algo bueno, pero terminamos que ahora se caen, pero sigue con la medida de protección. Nosotros vamos con el archivo al juez levanta la medida de protección, el juez le comunica a la señora o el señor o a la persona que ha sido beneficiada con la medida de protección, le dice, señor, usted sigue siendo víctima de violencia, y la persona, ¿qué dice? Sí, me sigue agrediendo, o sea, ni siquiera lo ve al señor, no tiene vínculo, no lo ve, no lo ha vuelto a ver. Y la persona dice, sí, me sigue agrediendo, porque eso le dice a su abogado. Y se mantiene la medida de protección. Y a veces todavía es peor, más terrible. El juez remite copia de los certificados, de los actuados al Ministerio Público,
para que inicie la investigación respecto al delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. O sea, por el solo hecho de decir, levántame la medida de protección, ahí también ahora los abogados ya nos medimos en pedirlo, porque a veces podemos terminar perjudicando más a nuestro cliente, ¿no? Bueno, en este caso, como te digo, el fiscal analiza, en este caso, bien, si es que está haciendo una denuncia de desobediencia a la autoridad, tenemos que ver si realmente hay elementos de convicción en que esta persona ha incumplido la medida de protección, ¿no? O si es que ha ocurrido un nuevo hecho de violencia. Solo por eso nosotros como Fiscalía vemos esa denuncia por incumplimiento de medidas de protección, lo ve la Fiscalía Especializada de Violencia siempre y cuando se incumpla una medida de protección o haya un hecho nuevo de violencia. En este caso, y pasa desobediencia cuando netamente no hay un hecho nuevo de violencia. Entonces, eso es la diferencia ahora cuando no se cumple con la medida de protección, hay que saber separar que hay un hecho nuevo de violencia, lo ve Fiscalía de Violencia de turno. No ha habido nada de violencia, simplemente fue a la casa a 100 metros. Le dijeron que le prohibieron que se acerque a 300 metros y él ya estuvo a 100 metros, incumplió, ya desobediencia, lo tendría que ver la Fiscalía Penal. ¿Entiendes? Entonces, Mónica, así es. Más o menos en la práctica hay, bueno, hace 2 o 3 años, pero no es algo general, algunas salas comenzaron a diferenciar el concepto de violencia o desaveniencia familiar. Más o menos, ¿puedes explicarnos esto, Mónica? Así. Hay casos que en este caso se confunde lo que es un maltrato familiar de una violencia, ¿no? De una violencia ya sea psicológica. Supongamos un ejemplo, supongamos que hubo un caso de 2 hermanas y que una hermana, quizás porque la hermana menor de edad teniendo 14 años, quiso salir de la casa a las 11 de la noche y la hermana tuvo que ejercer autoridad, de repente levantarle la voz o gritarle, llamarle la atención, a fin que no salga de la casa a la medianoche porque tiene 14 años, ¿no? En todo caso, aquí no es un tema de violencia, es un tema del hecho en sí que se está dando ese conflicto con la supuesta agraviada, con el fin de resguardarla, de cuidarla, ¿no? Entonces, igual también se puede dar con diferentes, en diferentes ámbitos, ¿no? De que supongamos también una señora mayor de edad, igual que ya mayormente dependen de los hijos, ¿no? De repente si la hija ejerce un cuidado de repente muy a detalle de la madre que no le guste, que de repente no puede esa señora salir, de repente porque no puede, no le están prohibiendo, ¿no? Sino que ya por resguardar su salud, ciertas medidas toman los hijos porque es adulto mayor, pero ya dicen no, violencia, pero también hay que ver qué está resguardando la hija. Entonces, sí hay una diferencia entre conflicto familiar o desaveniencia Claro. familiar y violencia familiar Claro. propiamente dicha. Claro, los temas, por ejemplo, patrimoniales, ¿no? Hay muchos temas por herencia. Claro, problemas, yo he las tenido herencias. problemas de infinidad de eso herencias. sucede, ¿qué sucede, no? Nos llega denuncias, violencia psicológica, ¿por qué? Porque mi hermano me apagó el timbre del otro departamento, se están peleando porque muchas veces en el inmueble no hubo sucesión intestada, la madre falleció y no hay quien es dueño realmente y se pelean a veces por un ambiente en común, entonces de frente vienen a denunciar violencia. Pero cuando tú ya investigas te das cuenta que es por la casa, que es por el uso de la cochera, que es el uso del jardín en común. Entonces ahí lo que ha primado, motivó esa agresión física entre esos 3 hermanos fue el bien. No netamente es que yo te ejerzo una violencia cada tiempo contigo hacia tu persona, sino que es por el motivo del bien. Entonces ese es un conflicto familiar, ya no es violencia. Así es. A ver, para todos, la ley de violencia establece 2 etapas. Una etapa de protección a cargo del juzgado de violencia o el juzgado de familia, el que tenga sus veces. Es más, en algunos lugares recónditos supongo que esto lo hará el juzgado civil, ¿no? Sí. Y básicamente otra que es la etapa de sanción, que está a cargo inicialmente de el fiscal, y si el fiscal considera que hay un caso penal, lo plantea al juez penal. Entonces, Mónica, tú estás en la etapa de sanción. Sí, como fiscal provincial de violencia contra la mujer, nosotros estamos en la etapa de sanción. Nosotros prácticamente
recibimos las denuncias, ya sea en forma directa en la Fiscalía o también las denuncias que son remitidas ya por el personal policial, las comisarías del área de familia que toman la denuncia de violencia familiar, posteriormente traen las denuncias a la mesa de partes de las Fiscalías de Violencia, ¿no? O al igual los juzgados de familia también remiten las medidas de protección. Nosotros iniciamos toda la investigación de todos los casos de violencia que nos llegan. Mónica, ¿recuerdas algún caso emblemático que te haya tocado ver como fiscal? Sí, he tenido muchos casos, mayormente como fiscal de violencia del Distrito Fiscal del Callao. En el Callao prácticamente lo que más ha fluido es lo que es la violencia sexual en agravio de menores de edad, ¿no? También, al igual que las violencias... Y Mónica, en estos casos de agresión, violencia sexual, es un tema muy grave, un tema bastante delicado para el fiscal. Mónica, ¿cuál es la sanción máxima que has logrado como fiscal? Claro, en la parte de tu trabajo, porque te dicta las sentencias del juez, pero que el fiscal solicita, ¿cuál es la máxima sanción que has logrado? La cadena perpetua. ¿La cadena perpetua has logrado, Mónica, en casos de violencia sexual? Sí, en violación sexual a menores de edad. ¡Wow! Mónica, ¿cuántos casos? ¿Uno solo? ¿Varios? Actualmente, personalmente, nosotros estamos compuestos por mi despacho, estamos 3 fiscales, 2 adjuntos, un provincial. Particularmente las cadenas perpetuas que mi persona ha logrado son 8 cadenas perpetuas. 8 cadenas perpetuas, Mónica. Sí, ¡wow! Que prácticamente han sido dadas a personas que han cometido violación sexual a una menor de 14 años. Cualquier persona que viola a una menor, siendo menor de 14 años, es cadena perpetua. Y Mónica, ¿siempre lo cometen hombres estos delitos o también lo cometen mujeres? También hay mujeres. Tuve un caso emblemático también que salió de una mujer que tenía la opción de ser lesbiana hacia una menor de edad, cometió violación, obviamente se llevó a la menor. Ya saben todos, porque básicamente las personas que ven este programa no son abogados, y la violación sexual no solamente se comete con el órgano genital masculino, sí, sino también se puede cometer mediante ¿qué otros instrumentos o órganos del cuerpo, Mónica? Que introduzca en el cuerpo de la víctima, ¿no?, cualquier otra parte de su cuerpo hacia una menor agraviada, va a ser víctima de violación. Entonces, no necesariamente es con los órganos sexuales. En este caso de la lesbiana con la menor fue con la violación, pero introdujo los dedos en la vagina de la menor. Muchas gracias, Mónica, de verdad. Ha sido muy explicativo, muy gratificante, y estoy seguro que todos los que nos están viendo van a estar felices. Ya saben que todos los jueves deben ingresar a nuestro canal de YouTube en su programa En la Mira de la Ley, que vamos a tener nuevos casos y pues nuevas personas que van a hablar de estos temas. Es más, y hay algunas personas que las vamos a volver a invitar, como a Mónica, que hoy nos ha quedado bastante corta esta entrevista. Mónica, muchas gracias. Gracias, Miguel. Ya saben, yo siempre digo en relación a la violencia 3 cosas. La violencia no tiene género, la violencia no tiene justificación, y denuncia a tu agresor. Ya lo sabes.